Buenos días, bienvenidos a todas, a todos por este momento que compartimos a través de este video. En este video vamos a hablar de un tema muy importante cuando empezamos en el proceso de cambio o cuando estamos en este proceso de cambio. Y este tema es cómo hacer confianza a mi inconsciente. En primero vamos a definir qué es el inconsciente y su especificidad. Lo que es interesante con el concepto de inconsciente es que este concepto nunca fue demostrado completamente, pero fue admitida por la comunidad de los psicólogos y de los psiquiatras. La mejor definición para mí del inconsciente es la definición que daba Milton Erickson. Y Milton Erickson, que ya es el creador de la hipnosis ericksoniana y para mí que ha revolucionado el mundo de la psicoterapia, y de la hipnosis, por supuesto. Y Milton Erickson decía, el inconsciente es todavía lo que aún no es consciente. Es súper sencillo, pero es la única, para mí, definición concreta del inconsciente. El inconsciente es todavía aún lo que no es consciente. Entonces, cuando vamos a tomar conciencia de algo, no hacemos que el inconsciente se vuelva consciente, porque lo que tomo conciencia no está en el inconsciente. Entonces, siempre vamos a estar inconsciente de nuestro inconsciente. Pero no significa, por tanto, que no podemos cooperar y hacer de nuestro consciente un aliado en este proceso de hacer confianza a nuestro inconsciente. Entonces, lo que debemos entender es que tiene un universo, un mundo entre el consciente y el inconsciente. Porque el consciente y el inconsciente tienen funcionamiento y sistema totalmente diferente. Entonces vamos a ver ahora alguna especificidad del sistema inconsciente, porque es importante de saber eso para empezar a establecer una conexión con nuestro inconsciente para hacer confianza a nuestro inconsciente. Primera cosa, a veces podemos tener una imagen de nuestro inconsciente como una zona oscura, peligrosa, que es mejor de no tocar. Eso es solamente una pequeña, ínfima parte del inconsciente. Mi metáfora será la siguiente. Imagínate un parque natural con bosque, montaña, río, animales, bisonte, águila, laguna. Todo eso es el inconsciente. Tiene una fuerza, una creatividad increíble. Pero, por supuesto, en el campo tiene un caca de bisonte. Y esta parte del inconsciente que a veces nos asusta es solamente el caca del bisonte en el campo. Pero también este caca tiene una función, que es de fertilizar la hierba que está aquí. Entonces todo tiene una función. Pero nuestro inconsciente, lo que debemos retener en primero, es un depósito de conocimiento y de recurso. ¿Qué significa eso? Significa que tú eres capaz de mucho más cosas que lo que piensas. Porque tú tienes recursos inconscientes. Es decir, inconsciente significa que no tiene acceso directamente. Porque si no, no sería inconsciente. Es por eso que cuando atravesamos estado de crisis, descubrimos que tenemos capacidad que no imaginamos. Porque en el estado de crisis aquí podemos hacer que surge recursos inconscientes. Y sabemos mucho más cosas lo que pensamos saber. Es por eso que a veces tiene una conversación y está diciendo algo y te dice, pero ¿de dónde salió eso? Y es por eso, porque nuestro inconsciente es un depósito de recursos y de conocimiento. Significa que tú eres capaz de mucho más cosas que lo que piensas y sabes mucho más cosas que lo que piensas saber. Segunda cosa muy importante, nuestro inconsciente es sabio y protector. ¿Qué significa eso? Significa que él siempre va a vigilar la preservación de nuestra integridad.
que sea física y psíquica, y tiene una sabiduría muy profunda a la hora de gestionar todo lo que es nuestra integridad física y psíquica. Muy importante, nuestro inconsciente no comprende la negación. ¿Qué significa? Cuando tú dices no quiero más problema, tu inconsciente va a entender quiero más problema. ¿Por qué? Porque cuando tú dices no quiero más problema, ¿a dónde enfoca tu atención? ¿A dónde enfoca tu energía? A los problemas. Y entonces es como si en tu consciente, como enfoca aquí, piensas que tú quieres más eso. Entonces él va a ir a amplificar eso. Es por eso que es muy importante de aprender a definir lo que queremos, a hablar de lo que queremos en vez de hablar de lo que no queremos, de lo que no nos gusta. Pero sobre todo, cuando vamos a crear un objetivo, cualquier sea, es muy importante que ese objetivo esté formulado de manera afirmativa en dirección de lo que yo quiero para que mi inconsciente siga esta dirección. El lenguaje de nuestro inconsciente es arcaico, simbólico y emocional. ¿Qué significa? Arcaico significa sencillo, es decir, que si tú quieres dar una información en tu inconsciente, más o menos hace una frase sencilla como si tú hablas con un niño de 6 años. Simbólico porque es el lenguaje del inconsciente, es por eso que cuando hacemos sueño, los sueños son simbólicos. Y emocional porque la emoción también es una puerta de entrada a nuestro inconsciente. Entonces la manera de comunicar con nuestro inconsciente es en un lenguaje sencillo y o simbólico y o emocional. Nuestro inconsciente solo se mueve si le damos órdenes. Para explicar eso tomo la metáfora siguiente. Imagínate que va al restaurante con tu inconsciente y tú dices a tu inconsciente, ¿me puedes pasar el agua, por favor? Y tu inconsciente te va a decir, sí, te puedo pasar el agua, pero no te va a pasar el agua. Porque tu inconsciente responde literalmente a lo que él pide. ¿Puedes pasarme el agua? Te dice, sí, pero no te la pasa. Es por eso que si tú dices, dame el agua, él te va a dar el agua. Es decir, que necesitamos de estar directo y dar órdenes. Y en el proceso del inconsciente, la prioridad por jerarquía es 1, la supervivencia, 2, el placer y 3, la facilidad. Esas son las prioridades del inconsciente, supervivencia, facilidad y placer. Entonces, una vez que tenemos claro esta especificidad de nuestro inconsciente, lo que debemos tomar en cuenta es que lo que va a mover nuestro inconsciente es nuestra intención. Entonces, cuando tengo una intención y que esta intención está muy clara y dirigida en un objetivo o la resolución de un problema, es aquí que mi inconsciente va a se mover. Entonces, la pregunta es, pero ¿cómo hacer la diferencia? Porque en un chat una persona me decía cómo hacer la diferencia entre motivación y intención. Para tener intención no necesita tener motivación. La motivación para mí va con la determinación. La intención es solamente que tú quieres tomar una dirección y puedes tener esta intención aunque no sé cómo va a ser para lograr este objetivo o trascender esta situación o este límite. Entonces la intención para mí es como más algo que surge del más profundo de nosotros en relación a un deseo y que canalizamos esta energía en nuestra mente en esta dirección que va a dirigir nuestra intención. Entonces la metáfora que yo tendría es que nuestra intención es como un rayo de conciencia que sale de nosotros y que abre un camino. Y por eso no necesitamos motivación, no necesitamos fe, solamente dar una dirección, pero no desde la cabeza, pero más desde lo que vamos a sentir dentro de nosotros. Y entonces la intención va a hacer que nuestro inconsciente va a empezar a mover. Es por eso que, como lo he dicho en el video antes, una sesión de terapia empieza siempre antes de la sesión. Porque cuando tomo una cita o cuando me apunto a un curso, estoy concretando un deseo, pero también yo estoy dando una dirección a mi inconsciente, voy ahí, y aquí él empieza a mover. Entonces la intención también es lo que tenemos de más potente para
mover nuestro inconsciente y que él camina en una dirección. Entonces, cuando estamos en un proceso de transformación, de desarrollo personal, el hecho de hacer confianza a nuestro inconsciente es muy importante porque vamos a permitir este proceso. Pero más o menos, ¿cómo podemos hacer confianza a nuestro inconsciente? Lo que tenemos que hacer es hacer la experiencia, dar una oportunidad de verificar que las cosas pueden funcionar de otra manera y que lo que tenemos que poner es una intención, abrir un camino, hacer proceso de transformación y en todo eso confiar que esta parte profunda, inconsciente, sabia y poderosa de nosotros va a ir con nosotros. Pero esta inconsciencia tiene un límite. Es decir, que si tú no le das una dirección, no le das una información, no le das un órdenes, ¿qué va a pasar? Es él que va a seguir con su programación. Entonces, más o menos, el inconsciente va a funcionar como un computador. Tiene una programación y él va a actuar desde esta programación. Pero a un momento, si tú no das la información a tu inconsciente que este programa, esta memoria, esta creencia no vale, él va a seguir. Pero si tú le dices eso no vale, lo vamos a archivar, él lo va a hacer. Es decir, que lo que tiene que entender es que tu inconsciente es una parte de ti que siempre va a cooperar a la condición que tú le das la información y más va a hacer confianza a esta parte de ti, más tu inconsciente tiene espacio, energía para trabajar. ¿Por qué? Cuando queremos controlar todo, no dejamos a nuestro inconsciente el espacio para hacer las cosas en la dirección que hemos dicho. Lo que debemos tener claro también es que nuestra parte consciente maneja 20% de procesos, de nuestro proceso global. El inconsciente maneja 80% del proceso global. Significa que tú manejas tu vida solamente 20%. Y de ahí el interés de hacer confianza a tu inconsciente y de hacer de tu inconsciente un aliado. Hacer de tu inconsciente un aliado significa que tú sabes cómo empezar a dialogar y dar una dirección para que tu inconsciente abra un camino en la dirección en la cual tú quieres ir. Por ejemplo, tú te pones un objetivo y este objetivo es muy importante que tu inconsciente tiene la información de este objetivo. Entonces, cuando tú has definido un objetivo, las primeras cosas que puedes hacer es, si mi objetivo fuera un símbolo, ¿cuál sería el símbolo? Y te va a venir un símbolo y lo vas a dibujar. Porque cuando tú eres capaz de transformar en un símbolo un problema o un objetivo, estás dando la información en tu inconsciente a eso es el problema que quiero resolver o eso es el objetivo que quiero lograr. Y desde ahí tu inconsciente va a empezar a mover en la dirección que tú has dado. Y es tan sencillo y poderoso que eso. Entonces, en este proceso es una experiencia, no es una teoría. Significa que la pregunta es cómo yo puedo acceder a mi inconsciente o empezar a dialogar con mi inconsciente. Eso necesita un estado modificado de conciencia que llamamos un estado de trance. Es decir, que cuando estamos en nuestro día a día, estamos en un estado ordinario de conciencia necesario para manejar nuestra vida, pero aquí nuestro inconsciente va a seguir su programación. Si queremos dialogar y que nuestro inconsciente nos ayude en la dirección que hemos dado, necesitamos modificar nuestro estado de conciencia. Entonces, por supuesto, puede hacer el proceso de autohipnosis para generar este estado de trance. Y una vez en un libro, no me recuerdo de hipnosis, he leído esta frase que dice, el trance es un dormir que despierta. Y es eso. Un estado de trance es como si tú duermes para generar una resolución a nivel inconsciente y entonces despertarte del problema en lo cual tú estabas atrapado en bucle. Entonces, por supuesto, podemos utilizar la autohipnosis, pero también tiene algo mucho más sencillo, por lo cual podemos empezar antes de tomar una clase de hipnosis para empezar a hacer una experiencia. Para mí tenemos dos momentos en el día en lo cual es mucho más fácil de estar en esta conexión con nuestro inconsciente. Es
Después la comida, cuando siente este cansancio agradable que está conectado a la digestión, como tu cuerpo se pone en un estado de relajación, es el momento aquí a donde es mucho más fácil de entrar en este estado. Es decir, es como si tú empiezas una siesta pero no duerme. Puede escuchar el ruido afuera, tu cuerpo se relaja pero todavía está presente. Y en este estado, a donde estás aquí sin estar ahí, aquí puede dar un orden a tu inconsciente de que él puede trabajar a lograr este objetivo o resolver este problema. Entonces he preparado una inducción que tú puedes hacer a tu inconsciente. ¿Por qué? La idea es que vamos a dar a nuestro inconsciente la inducción que cada vez que tú descansas es el momento que tu inconsciente va a encontrar para trabajar a resolver el problema que está importante de resolver ahora. Entonces cada momento de descanso se convierte en un momento de transformación. Entonces cuando después la digestión, otro momento del día siente como este cansancio, te está cómodo, no te tumba para no dormir, pero deja entrar en este estado y cuando está entre dos, vamos a decir, va a dar la información siguiente a tu inconsciente y vas a decir, y pido a mi mente inconsciente que a partir de este momento aproveche todos mis momentos de descanso para resolver todo lo que sea importante de resolver ahora. Repito, vamos a hacer la experiencia. Te invito a cerrar los ojos y va a dejar viajar dentro de ti esta información. Y pido a mi mente inconsciente que a partir de este momento aprovecho todos mis momentos de descanso para resolver todo lo que sea importante de resolver ahora. Y pido a mi mente inconsciente que a partir de este momento aproveche todos mis momentos de descanso para resolver todo lo que sea importante de resolver ahora. Y entonces cuando tú te das esta información la vas a repetir 3 veces mínimo. Y es como si tú te dejas ir en esta inducción, lo que llamamos como una hora, y después puede entrar en una siesta o una relajación. Y en esta siesta de relajación, ¿qué está haciendo? Está soltando el control. Y entonces, cuando suelta el control, deja al inconsciente tomar el mando para que él pueda trabajar en la dirección que tú le has enseñado. Otro momento del día a donde puede hacer que tu inconsciente trabaje para ti es cuando vas a dormir la noche. Está en tu cama, es lo mismo, cuando siente que entra en el sueño, cuando va a empezar a dormir, que el cuerpo se relaja, que empieza a modificar tu estado de conciencia, entra en este sueño con una petición, directo. Por ejemplo, pido a mi mente inconsciente que me da la solución a este problema o que resuelve este problema. Pido a mi inconsciente que activa en mí todos los recursos para lograr mi objetivo. Pido a mi mente inconsciente que activa en mí, dentro de mí, todos los recursos para lograr mi objetivo. Pero también antes ha hecho el proceso de simbolizar el problema o de simbolizar el objetivo. Es decir, que cuando tú pide a tu inconsciente que toma esta dirección, antes tú vas a visualizar este símbolo y cuando el gato nos acompaña en esta experiencia, y eso es interesante. Por ejemplo, puede escuchar este ruido y al mismo tiempo puede escuchar mi voz. ¿Y qué pasa si tú escuchas el ruido y escuchas mi voz? Intenta de hacer las dos cosas al mismo tiempo. Escuchar el ruido y escuchar mi voz. Eso. Y si tú te concentras también en dos cosas al mismo tiempo e intentas de hacer las dos cosas al mismo tiempo, eso ayuda a generar, por ejemplo, un estado de trance. Entonces, cuando está a punto de dormir, ha hecho un símbolo de tu objetivo o del problema a resolver, y visualizando este símbolo, lo que vas a hacer es, va a pedir a tu mente inconsciente que movilizan dentro de ti todos tus recursos para lograr tu objetivo. O pide a tu mente inconsciente que trabaja a resolver este problema.
o que te da la solución a este problema. Y entra en el sueño como eso. Y lo puede hacer varios días y después va a descubrir en tu día a día cómo puede venir idea que no tenía o una sincronicidad que te da un camino. Solamente una vez que tú has dado esta información, tiene que tener un estado de curiosidad, no de duda. Porque en la duda no permite el proceso, solamente de curiosidad de descubrir qué va a pasar ahora que tú has dado la intención. Entonces, yo he descubierto con la hipnosis ericksoniana este concepto maravilloso que podemos hacer confianza en nuestro inconsciente. De verdad, cuando he descubierto eso, para mí fue un cambio total. Y de saber que dentro de mí tengo este inconsciente poderoso, con lo cual yo me puedo apoyar, yo puedo pedir que tome una dirección y él lo va a hacer. Es decir, que nuestro inconsciente siempre es inconsciente, pero siempre está presente. Y entonces, aparte del momento que tú te conectas a tu inconsciente de manera arcaica, simbólica o emocional, y que tú le das una orden, él lo va a empezar. Y aquí se va a empezar a abrir el camino de las soluciones. Entonces, si tú entiendes bien lo que estoy diciendo, puedes entender que tu inconsciente es el espacio de las soluciones. ¿Qué significa? Significa que cuando a nivel consciente no tiene solución, no significa que no tiene solución. Significa que la solución lo tiene tu inconsciente. Porque tu inconsciente es un depósito de conocimiento, recursos, memorias también, y que aquí se encuentra la solución. Porque tu inconsciente tiene acceso a todo el disco duro de tu historia. Entonces él puede encontrar perfectamente lo que está escondido para tu parte inconsciente. Entonces tu inconsciente es el espacio de las soluciones y puede cooperar con tu inconsciente y cuando tú le vas a dar un mensaje, una dirección, él va a empezar a mover todo tu proceso interno en este camino que tú le has enseñado, como acabamos de decir. Eso, por supuesto, es una práctica. Es decir, que tiene que poner a marcha eso, experimentar, hacer tu experiencia. Y cada vez que tú vas a verificar, va a tener más confianza. Como tiene más confianza, tiene el camino más abierto y todo eso se va a hacer de manera más poderosa y más agradable. Es importante de hacer este proceso como un juego, con la curiosidad del juego y con la curiosidad de los niños de descubrir qué va a pasar. Como cuando estamos niños y que es nuestro cumpleaños, no sabemos va a ser la sorpresa, algo así, de movilizar esta curiosidad en esta cooperación muy poderosa y podemos hacer confianza en nuestro inconsciente y eso es un proceso muy potente que ayuda a hacer que el cambio sea más fácil, más poderoso y más profundo. Muchas gracias por este momento. Si te ha gustado este video, puedes poner un like, la compartir con personas que piensas que te pueden interesar o ayudar. Y lo mismo, si vosotros tienen una idea de sugestión para un video, eso es el bienvenido porque me puede inspirar y trabajar con los temas para compartir con vosotros. Un abrazo fuerte a todos y nos vemos pronto.